En este video vamos a ver cómo se puede determinar, cómo se puede saber quién es el causante de un accidente de tránsito para así poder saber quién debe pagarle a quién los daños y perjuicios ocasionados con el mismo. Recordemos lo que veíamos en el video anterior sobre que este video está dirigido a personas que no son abogadas, a personas que no tienen conocimiento sobre las normas jurídicas que regulan los accidentes de tránsito o la responsabilidad civil, bien sea contractual o extracontractual en temas de accidentes de tránsito. Segundo, aquí no pretendemos citar norma por norma, decreto por decreto, ley por ley, que regula el marco jurídico de los accidentes de tránsito. El contenido de este video no es una asesoría jurídica concreta para su caso en particular. Cada caso en particular debe ser estudiado con base en las pruebas que existan y con base en cómo ocurrió dicho accidente. Entonces, esto no es una asesoría jurídica, es una mera opinión profesional que se basa en mi conocimiento y experiencia como abogado litigante en casos de accidentes de tránsito. Entonces, en el video anterior veíamos que el causante, la persona que ocasiona, que da origen al accidente de tránsito, es quien debe pagar los daños y perjuicios a su contraparte o a la persona con la cual se accidentó. Entonces, ¿qué nos surge? Nos surge la necesidad de saber quién fue el responsable o quién fue el causante de ese accidente de tránsito, para poder saber así quién debe pagar a quién los daños y perjuicios. Entonces aquí, como todo en derecho, en la ocurrencia de un accidente de tránsito tenemos que basarnos en las pruebas que existan. Hay que demostrar y saber qué ocurrió en ese accidente de tránsito. Entonces hablemos un poco de las pruebas. En un accidente de tránsito son válidos todos los medios probatorios existentes en las normas jurídicas colombianas, pero digamos que lo que más influye en un accidente de tránsito, lo más determinante, pueden ser los videos, los testimonios, fotografías e inclusive de pronto un informe de reconstrucción de accidente de tránsito elaborado por un perito experto. Pero hay un documento muy importante que es el que todos conocemos como croquis, es el informe policial de accidentes de tránsito. Este documento es un documento que se compone de 3 páginas. En las 2 primeras, donde se establecen las circunstancias y los datos de las personas que se vieron involucradas en ese accidente de tránsito. Entonces, al tener un informe de accidente de tránsito, allí vamos a tener la fecha en que ocurrió el accidente, la hora en que ocurrió, qué personas iban conduciendo, qué vehículos, se identifican los vehículos, se relacionan también las personas que estuvieron involucradas en ese accidente y de pronto los que resultaron heridos en ese accidente. Eso lo tenemos en las 2 primeras páginas, y en la tercera página tenemos el bosquejo topográfico o el croquis como tal, donde el agente de policía hace un plano donde relaciona la posición final de vehículos y de víctimas y las pruebas que encontró en el lugar de los hechos. Entonces, este informe policial de accidente de tránsito es un documento muy importante, pero puede que no sea la única prueba. Y de este informe policial de accidente de tránsito quiero mencionar algo muy importante, y es la hipótesis del accidente de tránsito. Entonces, al tener un IPAT o un informe policial de accidente de tránsito, nosotros vamos a tener una prueba de que ocurrió un accidente en tal sitio y a tal hora, y cuáles fueron las personas que se vieron involucradas en ese accidente. Pero el informe policial no nos va a decir quién fue el responsable de ese accidente de tránsito. Sí nos da un indicio, porque el agente de policía o la autoridad de tránsito que conoció ese accidente va a poner una hipótesis de lo que él cree que ocurrió en el accidente de tránsito, una hipótesis donde él le atribuye la responsabilidad de pronto a uno de los conductores o de pronto a los dos, ¿sí? Entonces es un indicio importante, es un documento que nos sirve mucho para poder tener una idea de qué ocurrió ese día. Pero no es la única prueba que puede llegar a existir. Como ya lo dije, podemos tener videos, podemos tener fotografías, testimonios, otros medios probatorios que nos desvirtúen lo que dice el informe policial de accidente de tránsito. Entonces, este informe policial croquis no es una prueba absoluta para determinar responsabilidad a uno o más actores viales, pero sí es un documento que nos da mucha información y que nos sirve mucho. Entonces, ¿por qué es importante contar con otros medios de prueba diferentes al informe policial de accidente de tránsito? Porque
Puede que en el informe policial de accidente de tránsito a usted le atribuyan la responsabilidad del accidente, le pongan una hipótesis del accidente de tránsito a usted y puede que esa hipótesis no sea lo que en realidad ocurrió, puede que a usted le estén imputando una responsabilidad y una causa del accidente ajena a la realidad o que no corresponde con lo que realmente ocurrió. Entonces ahí es donde vienen los otros medios de prueba. Si usted consigue un video que pueda desvirtuar lo que dice el informe de tránsito, pues es un documento importante para poder salvar su responsabilidad en un eventual proceso. Esto ocurre mucho en casos sobre todo de motociclistas, porque fijémonos en algo, muchas veces el motociclista tiene un accidente con un automóvil, el motociclista queda herido, llega la ambulancia, lo recoge, se lo llevan a la clínica para su atención médica, luego llega el policía, hace su informe policial de accidente de tránsito, levanta el croquis y el policía, ¿con base en qué hace ese croquis? Con base en lo que encontró en la escena, por supuesto, pero también con base en la versión que le da el señor del automóvil o la señora del automóvil, y no escucha al motociclista porque el motociclista se fue y no tuvo la oportunidad de dar su versión de los hechos. El motociclista está en la clínica siendo atendido, entonces no escucha la versión del motociclista y él pone en su informe policial de accidente de tránsito lo que a él le parece. Puede que consigamos otra prueba que nos desvirtúe eso que diga el policía y así poder tener un caso viable para reclamar daños y perjuicios en favor del motociclista, por ejemplo. O el caso contrario, puede que le atribuyan la responsabilidad al conductor del vehículo, pero él no tuvo la culpa. Si tenemos otros medios de prueba, podemos salvar la responsabilidad de este conductor. Bueno, si bien hay muchos puntos que analizar antes de poder determinar quién fue el culpable, el responsable de un accidente de tránsito, lo usual o lo común es que la persona responsable del accidente de tránsito, quien causó el accidente de tránsito, normalmente es aquella persona que viola las normas de tránsito. Entonces, en un accidente de tránsito será culpable aquella persona que no respetó el pare, aquella persona que se pasó el semáforo en rojo, la persona que hizo el cruce prohibido, el que venía en contravía, la persona que conduce en exceso de velocidad o el que conduce en estado de embriaguez. Entonces, en cada caso se debe analizar y se deben estudiar las pruebas que existen para poder determinar la responsabilidad de uno u otro actor vial. La recomendación, ¿cuál es? La recomendación es que usted, como persona víctima de un accidente de tránsito o como persona involucrada en un accidente, no sea quien determine si su caso es viable para reclamar daños y perjuicios o no. La recomendación es que su caso sea evaluado por un profesional del derecho, un abogado experto y con conocimiento y experiencia en accidentes de tránsito, porque puede pasar que usted considere que su caso es viable pero no lo sea, o puede pasar que su caso no sea viable y que su caso usted considere que es viable pero no tenga derecho a una indemnización al llevarlo a un proceso, o el caso contrario. En un próximo video, digamos que si tenemos que nuestro caso es viable para indemnización de daños y perjuicios, sabemos que la responsabilidad no fue nuestra, sino la responsabilidad fue de la contraparte, y tenemos que el caso es viable, tenemos las pruebas para llevar un caso ante un juzgado y poder ganar el proceso. Ahora tendremos que ver a quién o a qué personas o a quiénes podemos reclamarle nuestros daños y perjuicios. Pero esto será material de otro video que grabaremos más adelante. Por ahora, si ustedes tienen dudas, preguntas, inquietudes respecto a lo que hemos mencionado hasta el momento, pues en la descripción del video está mi teléfono celular y el correo electrónico para aclarar cualquier duda, o inclusive pueden dejar comentarios en el video, los cuales serán aclarados en su oportunidad.